Durante siglos, los arqueólogos creyeron que el mundo antiguo era simple: herramientas primitivas, progreso lento y conocimiento limitado. Pero dispersos por el planeta, hay descubrimientos que desafían silenciosamente toda esa historia. Un muro donde las piedras encajan con tal perfección que una hoja no puede deslizarse entre ellas. Un monumento que pesa cientos de toneladas, posicionado con una precisión imposible. Una ciudad cuyas calles y sistemas de agua fueron diseñados con exactitud matemática miles de años antes de la topografía moderna. Cada vez que los investigadores descubren uno de estos lugares, regresa la misma pregunta inquietante: ¿cómo lograron personas con una tecnología supuestamente simple resultados tan extraordinarios? Cuanto más profundo investigan los científicos estas ruinas, más extraño se vuelve el panorama. Porque oculta bajo capas de tierra y tiempo hay una posibilidad que es a la vez fascinante e inquietante: que el mundo antiguo puede haber comprendido técnicas, conocimientos e ideas que la historia moderna apenas ha comenzado a redescubrir. La necrópolis de Banditacia, la ciudad de los muertos. Oculto bajo la tranquila campiña a las afueras del pueblo de Cerveteri, yace uno de los paisajes arqueológicos más inquietantes de Europa. A primera vista, el terreno parece un campo de bajas colinas cubiertas de hierba. Pero estas colinas no son formaciones naturales. Cada una es una tumba. Juntas forman la vasta necrópolis de Banditacia, el complejo funerario más grande jamás creado por la misteriosa civilización etrusca. Extendiéndose por más de 400 hectáreas y conteniendo miles de tumbas construidas a lo largo de casi 6 siglos, este yacimiento es descrito a menudo por los arqueólogos como algo mucho más inquietante que un cementerio. Es una ciudad construida enteramente para los muertos. La historia de Banditacia comienza mucho antes de que los arqueólogos se dieran cuenta de lo que estaban mirando. Durante siglos, los montículos ondulantes a las afueras de Cerveteri eran simplemente parte del paisaje rural. Los agricultores araban a su alrededor, los pastores pasaban junto a ellos y los lugareños asumían que eran colinas naturales o ruinas antiguas sin gran significado. No fue hasta el siglo XIX cuando las excavaciones sistemáticas comenzaron a revelar la verdad oculta bajo la tierra. Cuando los primeros exploradores penetraron en uno de los montículos, descubrieron corredores tallados directamente en la piedra que conducían a cámaras que se parecían inquietantemente a habitaciones dentro de una casa. A medida que se abrían más tumbas, emergió un patrón sorprendente. Estos no eran enterramientos aislados. Estaban organizados en calles, distritos y grupos que se asemejaban a un plan urbano. A los muertos se les había dado una ciudad entera. Los arqueólogos pronto se dieron cuenta de que la necrópolis había sido construida entre los siglos IX y III a.C., durante el apogeo de la civilización etrusca en el centro de Italia. Los etruscos fueron una de las culturas más influyentes del Mediterráneo antiguo. Mucho antes de que Roma alcanzara la dominación, controlaban poderosas ciudades-estado, una metalurgia avanzada y complejas redes comerciales que se extendían por todo el mundo mediterráneo. Sin embargo, a pesar de su importancia, mucho sobre ellos sigue siendo misterioso. Su idioma solo se comprende parcialmente. Sus orígenes todavía se debaten. Algunos escritores antiguos afirman que vinieron de Anatolia, mientras que otros creen que eran nativos de la península itálica. La necrópolis de Banditacia se ha convertido, por tanto, en uno de los archivos arqueológicos más importantes para comprender una civilización que dejó pocos registros escritos, pero monumentos extraordinarios. Lo que hace tan notable a Banditacia es la manera en que sus tumbas reflejan la arquitectura del mundo de los vivos. Muchos de los enterramientos son enormes montículos circulares conocidos como túmulos. Algunos alcanzan 40 m de diámetro y contienen complejos trazados internos. Largos pasajes conducen a cámaras talladas enteramente en la roca madre. Y dentro de esas cámaras, los arqueólogos encontraron mobiliario de piedra esculpido directamente de las paredes, camas, bancos, columnas e incluso puertas que imitan la arquitectura de madera. El parecido con las casas domésticas es tan preciso que algunos arqueólogos creen que las tumbas fueron diseñadas intencionalmente como hogares eternos donde los difuntos continuarían su existencia en el más allá. Caminar por la necrópolis hoy en día se siente extrañamente como caminar por una ciudad abandonada. Los caminos de piedra separan grupos de tumbas que en su día pertenecieron a familias de la élite.
Algunos complejos funerarios contienen múltiples habitaciones, lo que sugiere que generaciones enteras fueron enterradas dentro de la misma estructura. Otros presentan detalles arquitectónicos tan cuidadosamente tallados que reproducen vigas, cabrios y techos normalmente construidos en madera. Sin embargo, todo aquí está hecho de piedra. Esta ilusión arquitectónica plantea una pregunta fascinante que los arqueólogos todavía debaten. ¿Eran estas tumbas réplicas simbólicas de casas etruscas reales que desde entonces han desaparecido? ¿O eran versiones idealizadas de hogares destinados a reflejar el estatus y la identidad en la muerte? Otra capa de misterio emerge de la precisión de la cantería. Las cámaras fueron cortadas en toba volcánica, una roca relativamente blanda, pero que aún así requiere un esfuerzo significativo para ser moldeada. Muchas paredes son llamativamente lisas, las esquinas están bien definidas y los techos a menudo muestran patrones geométricos simétricos. Considerando que estas tumbas fueron construidas hace más de 2500 años, mucho antes de la tecnología moderna de corte de piedra, la artesanía es extraordinaria. ¿Qué herramientas utilizaban los etruscos para lograr tal uniformidad? ¿Y cómo planearon el trazado de estas estructuras subterráneas con tal precisión arquitectónica? En el interior de varias tumbas, los arqueólogos descubrieron paredes pintadas que representan escenas de la vida cotidiana: banquetes, danzas, música y ceremonias rituales. Estos vívidos frescos ofrecen raros vistazos a la cultura etrusca, revelando una sociedad que valoraba la celebración, el linaje familiar y los elaborados ritos funerarios. Pero las imágenes también insinúan creencias más profundas sobre el más allá. Muchas escenas parecen representar viajes a otro reino o reuniones entre los muertos, lo que sugiere que los etruscos imaginaban la muerte no como un final, sino como una continuación de la vida social. En este sentido, la necrópolis no era meramente un lugar de enterramiento, era un puente cuidadosamente construido entre mundos. Sin embargo, cuanto más profundo excavan los investigadores en Banditacia, más preguntas emergen. Un misterio concierne a la escala del yacimiento. Miles de tumbas ya han sido identificadas, pero grandes porciones de la necrópolis siguen sin explorar. Los arqueólogos sospechan que muchas más cámaras funerarias todavía yacen ocultas bajo el suelo, esperando ser descubiertas. Cada nueva excavación tiene el potencial de revelar artefactos, inscripciones u obras de arte que podrían reformar nuestra comprensión de la sociedad etrusca. Otro enigma involucra la jerarquía social reflejada en la arquitectura de las tumbas. Algunos túmulos son enormes e intrincadamente diseñados, claramente pertenecientes a poderosas familias aristocráticas. Sin embargo, otros son más pequeños y sencillos, lo que sugiere una sociedad estructurada con distintas clases sociales. Pero ¿cómo estaba exactamente organizada la sociedad etrusca? ¿Quién ostentaba el poder político y cómo se financiaron y construyeron estas monumentales tumbas? Knossos, el laberinto que inspiró un mito. A lo largo del Mediterráneo antiguo, pocos yacimientos arqueológicos difuminan la frontera entre el mito y la realidad tan dramáticamente como el legendario palacio de Knossos. Durante siglos, los narradores griegos hablaron de un vasto laberinto bajo el gobierno del rey Minos, un laberinto tan complejo que nadie que entrara podía escapar. En sus profundidades, decían, acechaba el terrorífico Minotauro, un monstruo mitad hombre y mitad toro. Durante mucho tiempo, estos relatos fueron descartados como puro mito, hasta que los arqueólogos comenzaron a descubrir las ruinas de un inmenso complejo de la Edad de Bronce en la isla de Creta, revelando una estructura tan intrincada y tecnológicamente sofisticada que parecía casi diseñada para inspirar la propia leyenda. El redescubrimiento de Knossos comenzó a finales del siglo XIX, cuando fragmentos de cerámica dispersos y piedras talladas encontradas en el norte de Creta insinuaban los restos de una civilización perdida enterrada bajo las colinas. El avance llegó en 1900, cuando el arqueólogo británico Arthur Evans comenzó excavaciones sistemáticas en el yacimiento. Lo que su equipo descubrió asombró al mundo. Bajo capas de tierra y piedra derrumbada yacían los restos de un vasto complejo arquitectónico que databa de hace casi 4000 años, perteneciente a la misteriosa civilización minoica. A medida que avanzaba la excavación, Evans se dio cuenta de que no estaba tratando con un simple palacio, sino con una enorme ciudad laberíntica de habitaciones, corredores, escaleras,
talleres y espacios ceremoniales entretejidos en un desconcertante rompecabezas arquitectónico. La escala sola era extraordinaria. El complejo del palacio cubría aproximadamente 20.000 cuadrados metros y contenía cientos y cientos de cámaras dispuestas alrededor de un patio central. Los corredores se ramificaban en escaleras. Las escaleras descendían a niveles inferiores. Habitaciones ocultas se abrían hacia salones de almacenamiento llenos de enormes jarras de arcilla. Algunas áreas se elevaban a 3 o incluso 4 pisos de altura, sostenidas por distintivas columnas rojas que se estrechaban hacia abajo en lugar de hacia arriba, una inusual característica arquitectónica exclusiva del diseño minoico. Desde arriba, toda la estructura se asemejaba a un laberinto de espacios interconectados más que a un palacio tradicional. Incluso hoy en día, caminar por las ruinas puede resultar desorientador, como si el propio edificio estuviera diseñado para confundir y redirigir a cualquiera que intentara navegarlo. Y esta extraordinaria complejidad ha alimentado una de las preguntas más perdurables de la arqueología antigua. ¿Podría el legendario laberinto de la mitología griega haber sido inspirado por la arquitectura real de Knossos? Los viajeros antiguos que llegaban al palacio habrían encontrado una estructura diferente a cualquier otra en el mundo de la Edad de Bronce. Algunos estudiosos sugieren que las historias del laberinto pueden haber emergido siglos después como recuerdos culturales de esta asombrosa estructura que se transformaron gradualmente en mito. Sin embargo, la complejidad arquitectónica de Knossos es solo una capa de su misterio. Bajo las ruinas yace evidencia de una sofisticación tecnológica que parece sorprendentemente avanzada para su época. El palacio poseía un intrincado sistema de gestión del agua que incluía tuberías de terracota que transportaban agua dulce desde manantiales distantes. Igualmente notable era la red de drenaje diseñada para canalizar el agua de lluvia y las aguas residuales del complejo a través de conductos de piedra cuidadosamente diseñados. Algunas cámaras incluso contenían lo que parecen ser primitivos retretes con descarga y áreas de baño. Tales sistemas de saneamiento no se volverían comunes en muchas partes del mundo hasta miles de años después, lo que sugiere que los ingenieros minoicos poseían una comprensión sorprendentemente profunda de la hidráulica y la planificación urbana. Otra característica llamativa de Knossos reside en sus vastas instalaciones de almacenamiento. Largos corredores dentro del palacio están bordeados de enormes vasijas de cerámica conocidas como pithoi, gigantescas jarras capaces de contener grandes cantidades de aceite de oliva, vino, grano o miel. Su presencia sugiere que Knossos funcionaba no simplemente como residencia real, sino como el corazón administrativo y económico de una sofisticada economía regional. Los productos agrícolas de toda Creta pueden haber sido recogidos aquí, registrados, redistribuidos y almacenados en pasillos de almacén cuidadosamente organizados. En esencia, Knossos puede haber operado como uno de los primeros centros económicos centralizados de la historia europea. Pero quizás el misterio más tentador de todos no reside en la piedra o la arquitectura, sino en el lenguaje. Durante las excavaciones, los arqueólogos descubrieron cientos de tablillas de arcilla inscritas con un extraño alfabeto conocido como lineal A. Estas tablillas probablemente registraban información administrativa, listas de bienes, inventarios o transacciones económicas. Sin embargo, a pesar de décadas de estudio, el lineal A sigue sin descifrar. Un alfabeto posterior, el lineal B, fue decodificado con éxito en el siglo XX y reveló registros de una administración micénica posterior del palacio. Pero el lineal A, perteneciente a la cultura minoica anterior, sigue resistiendo la traducción. Sin la capacidad de leerlo, los historiadores se quedan solo con fragmentos de información sobre las creencias, el gobierno y el idioma de las personas que construyeron Knossos. El arte encontrado dentro del palacio proporciona otro vistazo a esta enigmática sociedad. Las paredes en su día brillaban con vívidos frescos que representaban delfines nadando por mares azules, acróbatas saltando sobre toros en carrera y figuras elaboradamente vestidas participando en rituales. Estas escenas retratan una civilización que parece notablemente dinámica y quizás inusualmente igualitaria en comparación con muchas otras culturas de la Edad de Bronce. Las mujeres aparecen de manera prominente en las obras de arte, a menudo mostradas en roles ceremoniales, lo que sugiere que pudieron haber tenido un estatus social o religioso significativo.
Sin embargo, el significado más profundo de estas imágenes sigue siendo debatido entre los estudiosos. A pesar de su sofisticación, la civilización que construyó Knossos finalmente declinó. Alrededor de mediados del siglo XV a.C., gran parte del mundo minoico entró en un período de destrucción y transformación. Las capas arqueológicas revelan evidencias de incendios y colapso estructural en muchos centros minoicos. Una posible causa puede residir en la catastrófica erupción volcánica de Tera, una de las mayores erupciones de la historia humana registrada. La explosión probablemente generó enormes tsunamis que barrieron el mar Egeo y perturbaron las redes comerciales de las que dependía la economía minoica. Lo que queda con certeza es que Knossos se alza como testimonio de una civilización que logró una notable sofisticación cultural y tecnológica mucho antes de que emergiera la Grecia clásica. Takalik-Abaj, el puente entre dos civilizaciones. A través de las húmedas junglas de las faldas del Pacífico de Guatemala, yace un lugar que desafía silenciosamente todo lo que los historiadores creyeron en algún momento sobre el nacimiento de la civilización mesoamericana. Oculta bajo siglos de suelo volcánico y enmarañada vegetación, la antigua ciudad de Takalik-Abaj preserva una de las transiciones más misteriosas del mundo antiguo. El momento en que una gran civilización parece disolverse y otra surge en su lugar. A primera vista, el yacimiento parece muchas otras ruinas arqueológicas dispersas por América Central. Plataformas cubiertas de hierba, monumentos rotos y fragmentos de piedra tallada dispersos por la jungla. Pero a medida que los arqueólogos desenterraban lentamente las capas de esta ciudad olvidada, se dieron cuenta de que Takalik-Abaj era algo mucho más inusual. No era simplemente una ciudad maya, ni era puramente olmeca tampoco. En cambio, parece ser el lugar mismo donde estas dos culturas antiguas se superpusieron, interactuaron y quizás incluso se transformaron la una en la otra. El misterio de Takalik-Abaj comenzó a emerger a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los exploradores que viajaban por las plantaciones de café del suroeste de Guatemala notaron enormes piedras talladas parcialmente enterradas en la tierra. Los agricultores conocían desde hacía tiempo estos extraños monumentos, macizas esculturas de basalto que representaban caras humanas, gobernantes y criaturas simbólicas, pero pocos sospechaban su verdadera antigüedad. Las investigaciones arqueológicas sistemáticas solo comenzaron en el siglo XX, cuando los investigadores se dieron cuenta de que estas esculturas se asemejaban al estilo artístico de la civilización olmeca, una de las primeras civilizaciones conocidas de las Américas. Sin embargo, cuanto más profundo excavaban los arqueólogos, más extraña se volvía la historia. Bajo el suelo descubrieron masivas plataformas ceremoniales, plazas, sistemas de drenaje y docenas de monumentos tallados con una precisión extraordinaria. Y mezclados entre estas esculturas de estilo inconfundiblemente olmeca, había monumentos posteriores que mostraban características inconfundibles de la civilización maya. Las evidencias arqueológicas sugieren que la ciudad fue fundada alrededor del año 1000 a.C., lo que la convierte en uno de los centros urbanos más grandes del mundo maya. A lo largo de los siglos siguientes, creció hasta convertirse en un poderoso centro regional, estratégicamente ubicado a lo largo de rutas comerciales que conectaban las tierras altas volcánicas, la costa del Pacífico y las tierras tropicales de Mesoamérica. Los mercaderes que transportaban obsidiana, jade, cacao y bienes exóticos probablemente pasaban por esta ciudad, transformándola en un centro de intercambio cultural. Pero lo que verdaderamente fascina a los investigadores es la transformación artística y tecnológica registrada en sus monumentos. Las primeras esculturas en Takalik-Abaj muestran las características distintivas asociadas con el arte olmeca: caras anchas, labios gruesos, párpados pesados e iconografía jaguar simbólica. Sin embargo, siglos después, nuevos monumentos comenzaron a aparecer con las proporciones refinadas y la iconografía características de los primeros reyes mayas. Es como si la identidad de la propia ciudad se hubiera desplazado gradualmente a lo largo de las generaciones. Entre las características más notables de Takalik-Abaj se encuentran los cientos de monumentos de piedra tallada dispersos por sus plazas y terrazas. Muchos de estos fueron esculpidos de extremadamente duros bloques de basalto transportados desde fuentes volcánicas distantes.
Sin herramientas de metal, los antiguos artesanos dieron forma a estas piedras con una precisión asombrosa, tallando elaborados tocados, vestimentas ceremoniales e iconografía simbólica compleja en la roca. La precisión de estos tallados sigue intrigando a los arqueólogos. Algunas esculturas parecen representar gobernantes que emergen de portales sobrenaturales. Otras muestran elaboradas escenas rituales y varias exhiben iconografía que parece mezclar la imaginería religiosa olmeca con el simbolismo maya temprano. Esta hibridación artística sugiere que Takalikabaj pudo haber sido un lugar donde se estaban forjando activamente nuevas ideas culturales. Pero las esculturas son solo una parte del misterio. La propia ciudad fue construida sobre una enorme red de terrazas y plataformas artificiales talladas en el paisaje natural. Los arqueólogos han identificado más de 70 grandes plataformas arquitectónicas, algunas que se elevan más de 15 m sobre el terreno circundante. Estas estructuras sostenían templos, residencias de élite y plazas ceremoniales que en su día formaban el corazón de la vida política y religiosa de la ciudad. La construcción requirió mover vastas cantidades de tierra y piedra, nivelar laderas enteras y diseñar cuidadosamente sistemas de drenaje para controlar las fuertes lluvias tropicales. Tal ingeniería sugiere un conocimiento sofisticado de la planificación del paisaje y la organización del trabajo a gran escala mucho antes del apogeo de la civilización maya. Quizás aún más intrigantes son las inscripciones encontradas en algunos de los monumentos de Takalikabaj. Ciertas estelas talladas parecen contener formas tempranas de símbolos de escritura que se asemejan a las etapas anteriores del complejo alfabeto jeroglífico perfeccionado más tarde por los mayas. De ser correctas estas interpretaciones, Takalikabaj puede representar uno de los primeros lugares donde comenzó a emerger la escritura maya. Esta posibilidad tiene profundas implicaciones para la historia de la alfabetización en las Américas. Sugiere que los fundamentos intelectuales del sistema de escritura maya pueden haberse desarrollado gradualmente dentro de comunidades de transición como esta, en lugar de aparecer de repente en ciudades mayas posteriores. A pesar de décadas de investigación, muchas preguntas sobre Takalikabaj siguen sin respuesta. Los arqueólogos todavía debaten quiénes vivían exactamente en la ciudad durante sus primeros siglos. ¿Eran estos habitantes migrantes conectados directamente con el corazón olmeca a lo largo de la costa del Golfo de México? ¿O eran poblaciones locales que adoptaron y adaptaron las tradiciones artísticas a través del comercio y el contacto cultural? El registro arqueológico insinúa ambas posibilidades, pero las evidencias siguen siendo incompletas. Como muchas ciudades antiguas de Mesoamérica, Takalikabaj eventualmente declinó. Para alrededor del siglo Docado de Ceto, la actividad en el yacimiento comenzó a disminuir. El tallado de monumentos se ralentizó. Los proyectos de construcción cesaron y finalmente la que fuera próspera ciudad fue abandonada al bosque avanzante. Mohenjo-Daro, la ciudad que no debería existir. A través de las polvorientas llanuras de la cuenca del río Indo, en lo que hoy es Pakistán, yace el esqueleto silencioso de una ciudad que no debería haber existido tan temprano en la historia humana. A primera vista, sus bajos montículos de ladrillo antiguo parecen poco llamativos, ruinas erosionadas dispersas por el paisaje. Pero bajo estos muros rotos yace uno de los mayores enigmas arqueológicos jamás descubiertos. Esta es Mohenjo-Daro, una metrópolis construida hace más de 4.000 años que poseía una sofisticación de ingeniería que no volvería a aparecer en muchas partes del mundo durante milenios. Incluso hoy en día, los arqueólogos continúan debatiendo cómo pudo surgir una ciudad tan notablemente avanzada de repente en la Edad de Bronce y por qué desapareció con igual misterio. La historia del redescubrimiento de Mohenjo-Daro comienza a principios del siglo XX, cuando los arqueólogos que trabajaban bajo el estudio arqueológico de la India comenzaron a investigar extraños montículos de ladrillo que emergían de las llanuras de Sindh. En 1922, el arqueólogo indio Rakaldas Banerjee examinó cuidadosamente el yacimiento y se dio cuenta de que los ladrillos dispersos por el paisaje no eran restos de un asentamiento medieval, como se había supuesto, sino fragmentos de algo mucho más antiguo. La excavación pronto reveló que el montículo ocultaba los restos de una vasta ciudad planificada perteneciente a la civilización del Valle del Indo, una de las primeras civilizaciones urbanas de la Tierra.
A medida que se retiraban las capas de suelo, calle tras calle aparecía bajo el polvo del desierto, revelando un nivel de planificación urbana tan sofisticado que dejó atónitos a los arqueólogos de todo el mundo. A diferencia de la mayoría de las ciudades antiguas que crecieron caóticamente con el tiempo, Mohenjo-Daro había sido trazada con una precisión extraordinaria. Las calles formaban una cuadrícula casi perfecta, cruzándose en ángulos rectos y dividiendo la ciudad en bloques cuidadosamente organizados. Amplias avenidas corrían de norte a sur y de este a oeste, lo que sugiere que los constructores habían planeado toda la ciudad antes de que comenzara la construcción. Para un asentamiento que floreció alrededor del 2600 a.C., este grado de planificación urbana era casi inimaginable. Sin embargo, el misterio se profundizó a medida que continuaban las excavaciones, porque la ciudad contenía no solo calles cuidadosamente alineadas, sino también algo aún más notable: uno de los primeros y más sofisticados sistemas de saneamiento jamás descubiertos. Bajo las calles de Mohenjo-Daro discurría una intrincada red de canales de drenaje cubiertos construidos con ladrillo cocido. Estos desagües transportaban las aguas residuales de los hogares a conductos de alcantarillado más grandes que corrían bajo las vías principales. Muchas casas estaban equipadas con áreas de baño privadas conectadas directamente a estos desagües, mientras que los pozos proporcionaban a los residentes agua dulce. Aún más asombroso, los canales de drenaje fueron construidos con sutiles gradientes que permitían que el agua fluyera naturalmente por el sistema. Las cámaras de inspección, integradas en los desagües, permitían limpiarlos y mantenerlos, funcionando de una manera sorprendentemente similar a los modernos sistemas de alcantarillado. Para una ciudad de más de 4000 años de antigüedad, tal infraestructura parecía casi imposiblemente avanzada. La precisión de la ciudad se extendía hasta los propios ladrillos utilizados para construirla. En todo Mohenjo-Daro, los arqueólogos notaron que los ladrillos cocidos seguían una proporción notablemente consistente, a menudo manteniendo una relación de 1:4 en grosor, anchura y longitud. Esta estandarización aparecía por toda la ciudad, desde las casas y los pozos hasta las masivas estructuras públicas. La uniformidad sugiere la existencia de un sistema de construcción cuidadosamente regulado, quizás gobernado por pautas arquitectónicas compartidas o por autoridades de planificación cívica. Sin embargo, nunca se han encontrado inscripciones reales, decretos o manuales arquitectónicos que expliquen cómo se aplicaban tales estándares. Entre las ruinas se alza una de las estructuras más misteriosas de la ciudad, el Gran Baño. Ubicada dentro del área elevada de la ciudadela, esta masiva piscina revestida de ladrillo mide aproximadamente 12 m de largo y más de 2 m de profundidad. Sus paredes fueron selladas con betún natural para hacerlas impermeables, una técnica de ingeniería que demuestra una comprensión sofisticada de los materiales y la construcción. Las escaleras descienden hacia la piscina por ambos extremos, mientras que las habitaciones circundantes pueden haber servido en su día como vestuarios o espacios ceremoniales. Sin embargo, el verdadero propósito del Gran Baño sigue siendo desconocido. Algunos arqueólogos creen que se usaba para ceremonias de purificación ritual, lo que sugiere que el agua desempeñó un papel importante en la vida espiritual de la gente del Indo. Otros argumentan que puede haber tenido funciones cívicas o comunales. Sin registros escritos que expliquen su propósito, esta estructura sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del mundo antiguo. Aún más desconcertante es lo que Mohenjo-Daro no contiene. En muchas civilizaciones antiguas, como las del antiguo Egipto o Mesopotamia, las ciudades eran dominadas por enormes templos, palacios o monumentos dedicados a gobernantes y dioses. Sin embargo, en Mohenjo-Daro, los arqueólogos no han encontrado evidencias claras de palacios reales ni de templos masivos. La ciudad parece haber funcionado sin los símbolos visibles de poder centralizado que caracterizaban a otras primeras civilizaciones. Esto plantea una pregunta profunda: ¿cómo fue gobernada una sociedad urbana tan vasta y organizada? Algunos estudiosos sugieren que el poder puede haber estado distribuido entre consejos o élites de mercaderes en lugar de concentrado en manos de reyes. Otros proponen que la civilización seguía una estructura social que los arqueólogos todavía no han comprendido del todo. La ausencia de arquitectura real monumental sigue siendo una de las anomalías más intrigantes del yacimiento. Otra capa de misterio rodea al sistema de escritura de la civilización del Indo.
Se han encontrado pequeños sellos tallados en piedra en todo Mohenjo-Daro, muchos con pequeñas figuras de animales y secuencias de extraños símbolos. Estas inscripciones pertenecen a lo que los estudiosos llaman el alfabeto indo, un sistema de escritura que sigue sin descifrar a pesar de décadas de investigación. A diferencia de los jeroglíficos egipcios o el cuneiforme mesopotámico, los textos son habitualmente muy cortos, a menudo solo unos pocos caracteres. Sin inscripciones más largas ni traducciones bilingües, los investigadores no han podido determinar qué idioma representan los símbolos ni qué información registraban. Como resultado, las voces de las personas que vivieron en Mohenjo-Daro siguen en silencio, sus historias encerradas dentro de un alfabeto que los estudiosos modernos todavía no pueden leer. Quizás el mayor misterio de todos es la desaparición de la ciudad, alrededor del 1900 A.C., Mohenjo-Daro comenzó a declinar y finalmente fue abandonada por completo. Sin embargo, las ruinas revelan pocas evidencias de guerra o destrucción catastrófica. No hay capas quemadas que sugieran una invasión, ni masivas fortificaciones que indiquen un conflicto prolongado. En cambio, la ciudad parece haberse desvanecido gradualmente en el silencio. Algunos investigadores creen que el desplazamiento de los sistemas fluviales puede haber perturbado los suministros de agua y las rutas comerciales. Otros señalan cambios climáticos a largo plazo que podrían haber debilitado la base agrícola de la región. Aún así, ninguna explicación única ha resuelto completamente el enigma. El Gran Zigurat de Ur, la montaña sagrada de Mesopotamia. A través de los desiertos del sur de Mesopotamia, donde el horizonte plano se extiende interminablemente bajo un cielo pálido, una enorme estructura escalonada emerge de la tierra como los restos de una montaña olvidada. A primera vista parece simple, capas de ladrillo antiguo apiladas unas sobre otras, pero cuanto más de cerca miran los arqueólogos, más desconcertante se vuelve. Este es el Gran Zigurat de Ur, una de las estructuras monumentales más antiguas jamás construidas por manos humanas. Durante más de 4000 años se ha alzado sobre las ruinas de una ciudad antigua, guardando silenciosamente secretos sobre una de las primeras civilizaciones de la historia. Y a pesar de más de un siglo de excavación e investigación, muchos de esos secretos siguen sin resolverse. El zigurat dominó en su día el horizonte de la antigua ciudad de Ur, un poderoso centro urbano que floreció en el sur de Mesopotamia alrededor del tercer milenio A.C. Hoy las ruinas se encuentran en el Irak moderno. Pero hace miles de años, esta región era el corazón del mundo sumerio, un paisaje lleno de canales, templos y prósperas ciudades conectadas por el comercio y la cultura. Ur era una de las mayores de estas ciudades y en su centro se elevaba la enorme plataforma del templo dedicado a Nana, el dios sumerio de la luna. El zigurat no era simplemente un edificio, era el eje espiritual de toda la ciudad, un puente simbólico entre el cielo y la tierra. Durante siglos, la estructura fue erosionándose lentamente bajo los vientos del desierto y las arenas cambiantes. Los viajeros ocasionalmente mencionaban el enorme montículo, pero su verdadera identidad permanecía incierta. Eso cambió en el siglo XIX, cuando los primeros exploradores comenzaron a identificar las ruinas como la antigua ciudad de Ur mencionada en los textos mesopotámicos. Los descubrimientos más dramáticos llegaron en la década de 1920, durante las excavaciones dirigidas por el arqueólogo británico Leonard Woolley, quien trabajaba en nombre del Museo Británico y la Universidad de Pensilvania. El equipo de Woolley descubrió tumbas reales llenas de oro, instrumentos musicales y elaborados artefactos, hallazgos que revelaron la extraordinaria riqueza del mundo sumerio. Sin embargo, por encima de todos estos descubrimientos se alzaba el zigurat en sí mismo, un inmenso monumento escalonado que en su día formó el sagrado corazón de la ciudad. Cuando los arqueólogos despejaron siglos de escombros, la escala de la estructura quedó clara. La base del zigurat se extendía aproximadamente 60 por 45 m, formando una masiva plataforma rectangular construida casi enteramente con ladrillos de adobe. Sobre esta base había varias terrazas escalonadas conectadas por monumentales escalinatas que conducían hacia lo que en su día fue un santuario templo en la cima. Desde el suelo, los sacerdotes habrían subido estas escaleras durante las ceremonias religiosas, ascendiendo simbólicamente hacia los cielos. A primera vista, la estructura parece sencilla, pero su construcción revela una sofisticación asombrosa.
El núcleo del zigurat estaba hecho de millones de ladrillos de adobe secados al sol, simples bloques formados de arcilla y paja. Estos ladrillos se apilaban en enormes cantidades para crear el macizo cuerpo interior del monumento. Rodeando este núcleo había una capa exterior protectora de ladrillos cocidos en horno, mucho más fuertes y resistentes a la intemperie. Cada uno de estos ladrillos estaba estampado con inscripciones que nombraban a Ur-Nammu, el gobernante sumerio que ordenó la construcción del zigurat alrededor del 2100 A. En cierto sentido, el monumento funcionaba tanto como templo como proclamación real, declarando el poder del rey y la devoción de la ciudad a su patrón divino. Sin embargo, cuanto más profundo estudiaban los arqueólogos la estructura, más preguntas emergían. Uno de los mayores misterios concierne a la ingeniería requerida para construir tal monumento en un paisaje casi completamente carente de piedra. El sur de Mesopotamia tiene muy pocos recursos de roca natural. En cambio, los antiguos constructores dependían casi enteramente de los ladrillos de adobe hechos de arcilla del río. Si bien la construcción con ladrillos de adobe era común en la región, crear una estructura de esta escala presentaba enormes desafíos. Millones de ladrillos tuvieron que ser producidos, transportados y dispuestos con precisión. La organización requerida para gestionar tal proyecto sugiere un sistema altamente avanzado de administración y coordinación del trabajo dentro del Estado sumerio. Otra característica notable del zigurat es su sistema de drenaje interno. Ocultos dentro de las capas de ladrillo hay pequeños canales diseñados para llevar el agua de lluvia lejos de la estructura. Sin estos canales, el agua se filtraría en el núcleo de adobe y destruiría gradualmente el monumento desde adentro. En cambio, los constructores diseñaron una solución sorprendentemente efectiva que permitió que la estructura sobreviviera durante miles de años. Incluso hoy en día, partes de la obra de ladrillo original permanecen intactas, un testimonio del ingenio práctico de los antiguos arquitectos. Quizás el misterio más fascinante reside en el propósito y el simbolismo del propio zigurat. A diferencia de los templos posteriores, esta estructura no fue diseñada para grandes reuniones de fieles. Las terrazas eran empinadas, las escaleras estrechas y el santuario de la cima solo era accesible para los sacerdotes. El edificio funcionaba menos como templo público y más como símbolo cósmico, una montaña sagrada construida en un paisaje que no tenía ninguna. En la creencia sumeria, los dioses vivían en los cielos muy por encima del mundo humano. Al construir elevadas plataformas que se elevaban hacia el cielo, los antiguos constructores pueden haber estado intentando crear una conexión física entre el reino divino y la tierra de abajo. Esta interpretación simbólica ha llevado a algunos historiadores a sugerir que los ziguratos de Mesopotamia inspiraron mitos posteriores sobre torres que alcanzaban el cielo, siendo uno de los ejemplos más famosos la historia bíblica de la Torre de Babel. Otra pregunta sin resolver concierne a la altura original del gran zigurat de Ur. Lo que sobrevive hoy representa solo los niveles inferiores de la estructura. Los arqueólogos creen que terrazas adicionales se elevaban en su día por encima de los restos visibles, posiblemente alcanzando alturas de 50 m o más. En la cima habría estado un templo de colores brillantes dedicado al dios lunar Nana. Algunos textos antiguos describen templos adornados con vívidos azulejos azules y metales preciosos, lo que sugiere que el santuario de la cima pudo haber brillado bajo el sol mesopotámico. Pero el tiempo ha borrado muchos de estos detalles. La tumba de Agamenón, la cúpula que desafía al tiempo. A través de la antigua Grecia, dispersos por colinas de piedra y mito, se alzan los restos de una civilización que floreció hace más de 3000 años. Entre ellos yace un monumento tan preciso, tan monumental y tan extrañamente avanzado que ha desconcertado a los arqueólogos durante generaciones. Oculta cerca de la antigua ciudadela de Micenas hay una enorme estructura subterránea conocida hoy como la tumba de Agamenón o el tesoro de Atreo. A primera vista parece simplemente una cámara funeraria tallada en una ladera, pero una vez dentro, la escala y la ingeniería de la estructura revelan algo mucho más extraordinario. Una obra maestra de la arquitectura de la Edad de Bronce, cuya construcción todavía plantea preguntas inquietantes sobre lo que los micénicos verdaderamente sabían. El monumento fue construido alrededor del siglo XIII a.C. Durante el apogeo de la civilización micénica, la poderosa cultura que dominó la Grecia continental mucho antes del surgimiento de la Atenas clásica.
La tumba se encuentra justo a las afueras de la ciudad fortificada de Micenas, el legendario reino asociado con Agamenón, el rey que, según la Ilíada de Homero, lideró las fuerzas griegas durante la guerra de Troya. Sin embargo, a pesar del famoso nombre que se le atribuye, ninguna inscripción ni evidencia ha probado jamás que Agamenón mismo estuviera enterrado aquí. El nombre fue dado siglos después, cuando los exploradores y los primeros arqueólogos intentaron vincular las ruinas de Micenas con las leyendas heroicas preservadas en la literatura griega antigua. El monumento ya era conocido por los viajeros en la antigüedad. El geógrafo griego Pausanias, escribiendo en el siglo II d.C., describió las grandes tumbas de Micenas y las atribuyó a reyes míticos. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando comenzó la exploración arqueológica sistemática. En 1876, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, famoso por sus excavaciones en Troya, dirigió su atención a Micenas. Aunque la tumba en sí había sido visible durante siglos, sus excavaciones ayudaron a atraer la atención internacional hacia la extraordinaria ingeniería de la estructura y la cultura avanzada que la había creado. Al acercarse al monumento hoy en día, los visitantes encuentran primero un largo corredor de piedra conocido como dromos, un pasaje de casi 40 m de longitud tallado en la ladera. Las paredes de este corredor se elevan abruptamente a ambos lados, construidas con masivos bloques de piedra cuidadosamente encajados. Al final del corredor se alza la monumental entrada a la tumba. Un vano enmarcado por enormes bloques de sillería, cada uno precisamente cortado y alineado con una habilidad notable. Sobre el vano descansa uno de los elementos más asombrosos de la estructura, un gigantesco dintel de piedra que pesa más de 100 toneladas. Incluso para los estándares de la construcción monumental antigua, esto es una hazaña extraordinaria. Los micénicos no poseían herramientas de hierro, ni grúas, ni equipos modernos de elevación. Sin embargo, de alguna manera extrajeron, transportaron y posicionaron esta colosal piedra con una precisión extraordinaria. Exactamente cómo lo lograron sigue siendo incierto. Al atravesar la entrada, el visitante emerge de repente en la vasta cámara interior, y es aquí donde la tumba revela su secreto más impresionante. La cámara forma una perfecta tholos, una cúpula con forma de colmena que se eleva más de 13 m de altura. Las paredes se curvan hacia adentro en suaves anillos concéntricos de piedra hasta que se encuentran en un único punto por encima, creando una de las cúpulas de piedra más grandes construidas en cualquier parte del mundo antiguo. Cada bloque fue cuidadosamente cortado en segmentos en forma de cuña, de manera que el peso de la estructura se distribuye hacia abajo a lo largo de las paredes circulares. La técnica, conocida como bóveda en voladizo, requiere una comprensión avanzada del equilibrio estructural. Cada piedra debe colocarse en el ángulo exacto correcto. Un solo error de cálculo podría causar el colapso de toda la cúpula. Lo que hace aún más asombroso este logro es su antigüedad. La cúpula de la tumba de Agamenón fue construida hace aproximadamente 3.200 años. Durante más de un milenio siguió siendo la cúpula más grande conocida del mundo, un récord que no sería superado hasta que los romanos construyeron el Panteón en el siglo II d. C. En otras palabras, mucho antes de la era clásica de la filosofía griega y la ingeniería romana, los micénicos ya habían dominado técnicas arquitectónicas capaces de producir enormes estructuras de piedra autoportantes. La precisión de la cantería es igualmente notable. Muchos de los bloques de caliza utilizados en la cúpula fueron moldeados y pulidos con tal cuidado que encajan con casi ningún espacio visible. Las superficies parecen lisas y deliberadas, lo que sugiere que los constructores poseían herramientas y técnicas especializadas para dar forma a la piedra con una precisión inusual. Algunos investigadores han sugerido que grandes equipos de artesanos trabajaron durante años refinando cada bloque a mano. Otros creen que los constructores usaban sofisticados sistemas de medición y métodos de planificación geométrica que solo se comprenden parcialmente hoy en día. Otro misterio concierne al aspecto original de la tumba. Los arqueólogos creen que la cámara interior puede haber estado en su día decorada con rosetas de bronce u ornamentos metálicos decorativos adheridos a las paredes de piedra. Pequeños orificios visibles en la mampostería sugieren que en su día se montaron elementos decorativos por la superficie de la cúpula, quizás reflejando la luz de las antorchas en un deslumbrante despliegue durante los rituales.
De ser así, la cámara no habría sido el espacio de piedra desnuda que se ve hoy, sino un reluciente salón ceremonial diseñado para impresionar a los visitantes con el poder y la riqueza de la élite micénica. Quizás el misterio más frustrante que rodea al monumento es lo que ya no está allí. Cuando los arqueólogos investigaron la tumba en tiempos modernos, descubrieron que ya había sido saqueada en la antigüedad. Quienquiera que hubiera sido enterrado allí, ya fuera un rey, un príncipe o un noble poderoso, estaba acompañado de ajuares funerarios que fueron retirados mucho antes de que comenzara la excavación científica. Las joyas, las armas, los vasos ceremoniales y otros tesoros que podrían haber revelado la identidad del ocupante de la tumba habían desaparecido siglos antes. Chogazambil, la ciudad sagrada de los elamitas. A través de las abrasadoras llanuras del suroeste de Irán, donde el viento del desierto se mueve lentamente sobre un paisaje que ha sido testigo de miles de años de historia olvidada, un enorme monumento escalonado emerge de la tierra como una memoria fosilizada de una civilización desaparecida. Desde la distancia se asemeja a una enorme pirámide de piedra erosionada por el barro, sus capas desgastadas pero todavía inconfundiblemente deliberadas. Este es Chogazambil, uno de los yacimientos arqueológicos más misteriosos del antiguo Cercano Oriente. Un inmenso complejo sagrado construido hace más de 3.200 años por la civilización elamita, perdida hace mucho tiempo, hoy se alza silencioso en el desierto. Pero las preguntas que lo rodean siguen siendo más ruidosas que nunca. Las ruinas atrajeron por primera vez una atención arqueológica seria a principios del siglo XX, cuando las expediciones francesas que trabajaban en las antiguas tierras de Elam comenzaron a notar un enorme montículo artificial que emergía del terreno plano. Los lugareños conocían el lugar desde hacía tiempo como Chogazambil, que significa aproximadamente montículo en forma de cesta, un nombre inspirado por la silueta redondeada de la estructura enterrada. Sin embargo, nadie comprendía plenamente lo que yacía bajo las capas de suelo y siglos de polvo arrastrado por el viento. Eso cambió en la década de 1950, cuando las excavaciones dirigidas por el arqueólogo Roman Girschman comenzaron a pelar la costra del desierto. A medida que se retiraba la arena, surgió un descubrimiento asombroso: un masivo zigurat, una torre de templo escalonada que emergía del centro de una ciudad sagrada cuidadosamente planificada. El zigurat en sí fue encargado alrededor del 1250 AC por el rey elamita Untash-Napirisha, quien imaginó una gran capital espiritual dedicada principalmente a los dioses Inshushinak y Napirisha. En su momento de apogeo, el zigurat central se cree que se elevaba casi 50 m sobre la llanura circundante, construido con millones de ladrillos de adobe y ladrillos cocidos dispuestos en precisas capas geométricas. Incluso en su estado erosionado de hoy, de pie a aproximadamente la mitad de su altura original, el monumento todavía domina el paisaje con una presencia casi abrumadora. Lo que hace especialmente notable a Chogazambil es que no era simplemente un templo. Las evidencias arqueológicas muestran que formaba el corazón de una ciudad ceremonial entera. El complejo estaba encerrado por 3 masivas murallas concéntricas que creaban una serie de zonas sagradas. Dentro de estas murallas había numerosos templos más pequeños, patios y espacios rituales dedicados a diferentes deidades elamitas. Sin embargo, sorprendentemente, los arqueólogos han encontrado relativamente pocas evidencias de que grandes cantidades de personas vivieran realmente allí. Esto plantea uno de los primeros grandes misterios del yacimiento. Chogazambil parece haber sido construido casi enteramente con fines religiosos. En lugar de un próspero centro urbano, puede haber funcionado como un santuario de peregrinación monumental, una ciudad diseñada no para la vida cotidiana, sino para rituales sagrados llevados a cabo a una escala cuidadosamente orquestada. La ingeniería que hay detrás de la estructura es en sí misma asombrosa. Cada ladrillo utilizado en la construcción fue producido en enormes cantidades y a menudo estampado con inscripciones cuneiformes que nombraban al rey e invocaban protección divina. Estas inscripciones transformaron el propio tejido del edificio en una especie de oración monumental. Los ladrillos fueron dispuestos con una precisión extraordinaria, formando terrazas estables capaces de soportar un peso inmenso. Algunas áreas también muestran evidencias de sofisticados canales de drenaje diseñados para proteger la estructura de la erosión por el agua de lluvia,
Una hazaña impresionante para un proyecto arquitectónico emprendido hace más de 3 milenios. Pero quizás uno de los descubrimientos más inesperados en Chogha-Zanbil no reside en sus muros, sino en su agua. La región que rodea el yacimiento es seca durante gran parte del año. Sin embargo, las excavaciones revelaron que los constructores construyeron un complejo sistema hidráulico capaz de transportar agua desde el distante río Dez a través de una red de canales que se extendía muchos kilómetros. El agua era traída a la ciudad sagrada y almacenada en depósitos. Este sistema probablemente suministraba tanto las ceremonias de purificación ritual como las necesidades diarias de sacerdotes y trabajadores. La capacidad de diseñar y mantener tal infraestructura en el duro clima del Irán antiguo sugiere un nivel de ingeniería ambiental que los historiadores solo están empezando a apreciar plenamente. A pesar de estos notables logros, Chogha-Zanbil lleva un aire de profunda incompletitud. Las evidencias sugieren que el ambicioso programa de construcción de la ciudad puede no haberse terminado nunca del todo. Algunos templos parecen solo parcialmente construidos y partes de la llanura urbana circundante quedaron sin desarrollar. Las razones siguen siendo inciertas. El trastorno político puede haber perturbado el proyecto o la muerte de su patrón real podría haber detenido la gran visión antes de que llegara a completarse. Sin embargo, el capítulo más dramático de la historia de Chogha-Zanbil ocurrió siglos después, cuando los ejércitos del expansivo imperio neoasirio barrieron la región en el siglo VII a.C. El rey asirio Asurbanipal lanzó devastadoras campañas contra el territorio elamita. Las inscripciones históricas se jactan de ciudades quemadas y templos destruidos. Chogha-Zanbil parece haber estado entre los yacimientos sagrados atrapados en esta destrucción. Después de estas invasiones, el que fuera ambicioso centro religioso nunca fue reconstruido. El zigurat quedó abandonado a medida que el poder político en la región se desplazó y la civilización elamita se fue desvaneciendo gradualmente de la historia. Con el paso de los siglos, el desierto reclamó la ciudad. El viento llevó arena a través de sus terrazas. Los muros se derrumbaron y fueron lentamente enterrados bajo capas de tierra. Para cuando llegaron los arqueólogos modernos, el monumento se había convertido en poco más que un misterioso montículo que emergía de la llanura. Hoy, Chogha-Zanbil sigue siendo uno de los ziguratos mejor conservados en cualquier parte del mundo y un raro testimonio arquitectónico de los logros olvidados de los elamitas. Sin embargo, con todo lo que los arqueólogos han descubierto, el yacimiento todavía plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué eligieron los elamitas esta ubicación aislada para una ciudad sagrada tan monumental? ¿Qué rituales tuvieron lugar en la cima del imponente templo? ¿Viajaban peregrinos desde regiones distantes para subir sus escalinatas y ofrecer tributo a los dioses? ¿Y por qué un proyecto de tan inmensa ambición quedó incompleto y finalmente fue abandonado? De pie ante las antiguas terrazas hoy, uno no puede evitar sentir que Chogha-Zanbil es más que un yacimiento arqueológico. Es un fragmento de un mundo perdido, el eco de una civilización que en su día poseyó los recursos, la visión y la motivación espiritual para elevar una ciudad-templo masiva en medio del desierto. Hemos llegado al final de este video. Y ahora que ya conoces estas estructuras y ciudades que no deberían haber existido tan temprano en la historia humana, ¿cuál de todas ellas te parece la más imposible de explicar con lo que sabemos hoy? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.